búsqueda por separar el mito de Hollywood de la realidad de los gladiadores ha revelado la historia de esclavos viviendo en un mundo de contradicciones. ¡Que viva! Eran guerreros legendarios que valían más vivos que muertos y que desempeñaban un papel importante en la vida romana, llenando anfiteatros a través de todo el imperio. Entonces, ¿por qué desapareció ese deporte? Me dirijo al antiguo sitio de la ciudad romana de Tistrus en espera de encontrar algunas respuestas. Crucé el Mediterráneo y estoy en el norte de África. Aquí en Túnez, que es el borde sur del Imperio Romano, se encuentra uno de los anfiteatros más increíbles. El anfiteatro El Gem es una obra notable de arquitectura romana. Y ahora se alza como un monumento al auge y caída de los combates de gladiadores. Cuénteme, ¿cuándo fue construido? A comienzos del siglo III después de Cristo. David Baumgartner, un historiador romano, ha estudiado este anfiteatro y las batallas mortales que se llevaron a cabo aquí. Este es el pasaje que recorría un gladiador antes de entrar a la arena. Llegamos. La arena de la muerte. De haber estado aquí en esa época, esto habría sido lo último que hubiéramos visto. La gloria o la muerte. Ojalá la gloria. Con capacidad para 30.000 espectadores, este anfiteatro era el tercero más grande en el Imperio Romano. Su enorme tamaño permitía a los funcionarios de la provincia presentar grandes espectáculos. Ahora, David me hará visitar el interior de este coliseo. Quiero que aprecies la extensión que tiene. En este caso, un pasaje subterráneo. Ahora estamos en las entrañas del Gem. Son estructuras subterráneas muy profundas debajo de la arena. Aquí es donde se hacían funcionar los efectos especiales, la magia, el elemento hollywoodense de los espectáculos. Un verdadero ejército de esclavos públicos se ocupaba de hacer funcionar todo aquí abajo. Todo habría sido más oscuro, alumbrado con antorchas. Tienes que imaginar los rugidos de los animales en sus jaulas, la fetidez, la confusión. Así que hacer funcionar esta arena podría compararse a manejar un circo bajo tierra. Definitivamente. Aquí abajo tenían recursos increíbles que trataban de organizar y canalizar en un espectáculo. Todo ello culminaba justo aquí. Aquí había un grupo de esclavos con un cabrestante que daban vueltas para levantar una jaula con animales hasta la arena, donde aparecerían en forma dramática. Para gran deleite de todo el público. Para el deleite de los espectadores. No escatimaban los gastos, es decir, en términos modernos, un combate de gladiadores de primera categoría debió costar $2 millones. ¿2 millones de dólares por un día? Así es, por un solo día. ¿La gente pagaba por entrar y sentarse a mirar? No, era un regalo. No había forma de recuperar el dinero. Era una pérdida total y completa. Era solo una cuestión de estatus. Y supongo que también era una ventaja política. Por supuesto, nadie podía esperar ser un político exitoso a menos que pudiera ofrecer un espectáculo de primera. David me dice que el hombre que organizaba el evento era conocido como el editor. Cumplía la función de maestro de ceremonia y era quien tomaba la decisión final sobre el destino de los que perdían. Impresionante. ¡Hola! Gracias por estar aquí. Gocen del espectáculo. O algo así. Seguramente decían eso, ¿no? Sí, es lo apropiado. De modo que el editor, que no solo estaba parado o sentado aquí, sino que de hecho había pagado por todo el grandioso espectáculo. ¿Qué cosa esperaba a cambio? Esperaba conquistar una popularidad importante entre el público que vino a ver el espectáculo. Esperaba que le dieran su apoyo político y esperaba alcanzar una situación destacada en su comunidad. Y sabía que todo iba bien porque la multitud estaba feliz. Él podía escucharlo, es decir, vitoreaban, gritaban su nombre, lo felicitaban. ¿Y si las cosas no iban bien, el editor lo sabía? Por supuesto, se oía claramente. Si estaban disgustados con algo, si había cuestiones sociales importantes, si la gente creía que él era el responsable y podía hacer algo al respecto, con toda seguridad, si un buen número de ellos comenzaba a vocearlo, lograba hacerse escuchar y podía ser muy incómodo. O sea que la clave para la ventaja política aquí
Era a través de los gladiadores allá. En una palabra, sí. Claro, y por eso los cuidaban tanto. Exactamente. Pero eso aún no responde a mi pregunta. Me pregunto si estos combates tenían tanto éxito, ¿por qué terminaron? David dice que la respuesta puede encontrarse aquí. Estamos en Udna, uno de los sitios de la antigüedad más importantes de Túnez. George, te traje a Udna el Capitolium, el templo a Júpiter, Juno y Nerva. Esto ilustra la importancia esencial de la religión en la vida romana. Cada uno de los aspectos de la vida romana estaba dominado por la religión, controlado por la religión, la observancia religiosa y los sacrificios. ¿Y gladiadores? Definitivamente. Los gladiadores son un excelente ejemplo de sacrificio religioso. La evidencia histórica sugiere que los combates de gladiadores sustituyeron la práctica de los sacrificios humanos entre los años 200 y 300 a.C., una época en que el derramamiento de sangre humana era usado como un medio para apaciguar a los espíritus. Más allá del contexto político de los combates de gladiadores, también había un contexto religioso y espiritual. Sí, son como las capas de un pastel con muchos significados. David me dice que esa estrecha conexión con la religión fue la que asestó el golpe final a los gladiadores. El norte de África es un ejemplo perfecto para ver el desarrollo del cristianismo, la nueva religión. A fines del siglo II después de Cristo, el cristianismo, debido a su rápido crecimiento, era visto como una verdadera amenaza a la esencia y el alma de la civilización romana. Eso estimuló el miedo hacia la nueva religión. Los romanos cristianos que se negaban a jurar lealtad al emperador y a venerarlo como un dios eran enviados a ser destrozados por los leones. Pero no pudieron detener el crecimiento del cristianismo. A medida que la influencia de los cristianos aumentó, su aversión por los juegos mortales en la arena no pudo ignorarse. Este es un santuario subterráneo a los mártires cristianos. Muchos cristianos sufrieron el martirio en África del Norte, que capillas como esta surgieron en todas partes. La muerte de los mártires generó un entusiasmo a gran escala por el martirio, en especial en África del Norte. El cristianismo ganaba poder a través del martirio. En los lugares importantes, la gente de mayor categoría se convertía cada vez más al cristianismo. Por eso los inversionistas entre la élite se hicieron cristianos. En octubre del año 325 después de Cristo, Constantino, el primer emperador cristiano, emitió una declaración oficial en contra de los combates de gladiadores. Esto señala el comienzo del fin del deporte más asociado al Imperio Romano. Fue un proceso lento. Mientras el imperio se cristianizaba cada vez más y más ciudadanos eran cristianos, la caridad cristiana reemplazó el tipo de gasto en espectáculos de gladiadores. Entonces, en lugar de gastar dinero en los juegos, los cristianos preferían gastar el dinero en iglesias como esta. Sí, en donaciones de caridad a la iglesia cristiana en general, para los huérfanos, los pobres. Durante 600 años, los combates de gladiadores crecieron y terminaron siendo un espectáculo. Tenían una implicación política y también religiosa, y luego en los siglos III y IV, el cristianismo creció y dijo: esos juegos tuvieron un propósito, pero ahora tenemos otros planes. Ahora son la iglesia y Dios. Así es. Pon tu dinero donde está tu corazón, tu alma. Hollywood nunca menciona esto. No. No, entonces la historia es muy diferente. Siguiendo las huellas de los gladiadores, desde Roma hasta los confines del imperio, he logrado separar la historia de la fantasía hollywoodense. En el camino aprendí que esos guerreros legendarios lograron un nivel de honor y admiración que jamás, ni antes ni después, se ha otorgado a los esclavos. Puede que los combates hayan terminado, pero la historia siempre venerará a los hombres que lucharon en esas grandes arenas. Los gladiadores.